¿Alguna duda de la clase anterior? No. Ok. Entonces, ahorita nos toca ver un poco de la instalación y configuración de algunos sistemas operativos y lo que es base de datos. Dentro de lo que es base de datos, vamos a ver lo que es OLAP, entre otras cosas. Pero antes de llegar allá, vamos con la parte básica de base de datos. En todas sus materias de su malla, no tienen base de datos. Deberían de tener. Y ya se van a dar cuenta por qué. Y esta es la única materia, creo, que toca un poco de base de datos. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para, por lo menos que sepan la parte básica de base de datos. No van a crear base de datos, pero por cultura general, espero que comprendan que la base de datos sí, si deciden optar por esa línea de aprendizaje, pues, a buena hora. Creo que resultaría mejor económicamente. Entonces vamos a ver el video en cualquier momento. Ponen su pregunta en el chat, alzan la mano o levantan el micrófono y me la hacen, ¿no? Pausamos el video y le explicamos. Entonces escuchemos lo que dice aquí el compañero en el video y cualquier aclaración, pues, o ustedes me indican o yo lo aclaro. Escuchemos. Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con unos cajones pequeños, cerrados pequeños, pero muy largos. Entonces tú lo jalabas y había un montón de fichas dentro de estos cajones. Estos cajones o estas fichas estaban organizadas en orden alfabético y por temas. De esa manera tú podías encontrar el libro que buscabas. Cuando encontrabas el libro, cogías un pedazo de papel, habían unas notas, unos papeles ahí, anotabas y lo llevabas al bibliotecario. Con ese código, el bibliotecario podía saber en qué estante, en qué fila, en qué lugar específico estaba el libro que tú buscabas. Entonces siempre a mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el trabajo de los bibliotecarios, porque imagínate catalogar esa enorme cantidad de libros. Con el tiempo entendí que esto que hacían los bibliotecarios se llama base de datos. Y con el tiempo también entendí que las bases de datos son las que dominan la tecnología y las que dominan el mundo. Y en este video quiero contarte en qué consisten las bases de datos. Si es la primera vez que vienes a este canal, permíteme presentarme. Soy Álvaro Felipe y soy parte de EDTeam. Somos la única red social educativa en español en la que puedes conocer gente apasionada como tú y también puedes aprender y dominar la tecnología, el diseño y los negocios. Con EDTeam puedes convertirte en programador o ser un mejor programador de lo que ya eres, ser un buen diseñador o incluso aprender a crear tu propio negocio. Si quieres saber más, puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo visitando nuestra página web en ed.team. Hace un momento dije dos cosas importantes. Número uno, que lo que hacían los bibliotecarios eran bases de datos. Y número dos, que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Vamos a entender estas dos afirmaciones. Comencemos por la número uno. ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. Vamos a desmenuzar esta definición. La definición es clara y tiene que tomar en cuenta que es un conjunto de información almacenada y lo más importante, no solo que esté almacenada, sino que se pueda consultar, pero a través de un sistema. Si pueden hacer una consulta, una búsqueda, pero no es a través de un sistema, sino de forma manual, pues no estamos hablando de base de datos. Continuamos con el video. Para que te quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información. Ok, ¿qué es un conjunto de información? Es mucha información, bastante información. Recetas de cocina serían información, ¿sí? Toda esa información tú la puedes almacenar en algún lugar. Es decir, puedes guardar esas listas de recetas en un cuaderno.
Luego, consultada. Es decir, que una base de datos no es solamente guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos. Entonces, podría yo buscar mi cuaderno de recetas para preparar algún platillo en una fecha especial. Pero en la última parte viene la parte más importante de esta definición: sistemáticamente. Es decir, no almaceno y consulto los datos al azar, como caigan. Si un profesor anota la calificación de un estudiante en un papelito, se lo mete en el bolsillo, el papelito luego no sabe dónde lo dejó y anota la calificación de otro estudiante en otro lugar y todo está desordenado y no sabes dónde quedaron las cosas, obviamente no hay un sistema. Estás poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de base. Entonces, si las calificaciones de los estudiantes están guardados por año, por mes, en orden alfabético, hablamos de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un estudiante, sé dónde buscarla. Si yo organizo mis recetas de cocina en orden alfabético, sé dónde buscarlas. Obviamente, la llegada de las computadoras ayuda muchísimo a que las bases de datos sean más eficientes, porque este sistema, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es un sistema difícil de escalar. Con la humedad o con el paso del tiempo, el papel puede malograrse y perderse la información. Mientras que con base de datos digitales, con informática, podemos guardar o reservar la integridad de los datos, garantizarla, hacer incluso copias de seguridad. Podemos ser más escalables y más eficientes, porque para hacer una consulta utilizamos el poder de cómputo. Ya no utilizamos a una persona abriendo ficheros, abriendo cajones, abriendo cajas. Utilizamos el poder de cómputo y los algoritmos. Entonces, ¿cómo se llevan las bases de datos tradicionales en papel a una base de datos digital controlada por software? A través de algo llamado sistema gestor de bases de datos. Entonces, tenemos por un lado el sistema gestor de base de datos, que es el software que se encarga de hacer toda la gestión de la base de datos, y la base de datos como tal, que es la información guardada ahí. Entonces, recuerda, no es lo mismo base de datos que sistema gestor de base de datos. Esta base de datos es la información y este sistema gestor es el software. Con los sistemas gestores de base de datos, nosotros podemos crear la estructura de nuestras bases de datos, podemos escribir información en nuestra base de datos, podemos consultar información, podemos... Ese sistema gestor de bases de datos también se le conoce como asegurar la integridad. Así también se le conoce al sistema gestor de base de datos, SG, sus siglas, BD. Recuerden. De los datos y también podemos controlar el acceso a esta información, definir los permisos de quién puede y quién no puede visualizar o acceder a esta información. Hay que tener en cuenta que las computadoras modernas electrónicas se crean en los años 40 en el siglo XX. Tenemos un video aquí en EDTeam donde te contamos cómo se crean las computadoras y cómo se inventa la programación, cómo las mujeres inventaron la programación. Si quieres ver ese video, por aquí va a salir una tarjetita para que no te lo pierdas.
Pero volviendo al punto, en los años 40 se crean las computadoras, pero estas no tenían memoria, era volátil, introducíamos los datos y los datos se iban. Entonces, un gran reto de la computación era cómo guardar los datos. En los años 50 se empiezan a guardar los datos en cintas magnéticas, lo cual está muy bien. A nada. El problema con las cintas magnéticas es que son secuenciales. Hay que recorrer toda la cinta magnética para llegar al lugar donde está la información. Por ejemplo, imagínate que tú estás en un pasillo muy largo y al final del pasillo hay una caja que tú debes recoger. Entonces tú debes caminar todo el pasillo porque no puedes transportarte como Goku. Tienes que caminar todo el pasillo y recoger la caja y traerla. Más o menos así funcionan las cintas magnéticas. Nosotros tenemos que recorrer toda la cinta para llegar a la información, pero es la primera versión de base de datos que podemos tener en el mundo informático. A esta le llaman base de datos de navegación. En los años 70, Edgar Code escribe un documento en el que define los principios de las bases de datos relacionales para que sean más eficientes frente a las bases de datos de navegación. Obviamente también el soporte era mejor porque ya no teníamos las cintas magnéticas, sino teníamos discos duros que eran de más rápido acceso. Estas bases de datos relacionales son las que cambian completamente la industria y cambian el mercado, porque ya hay una estructura definida, ya hay relaciones. Tú te preguntarás qué es relación. Te lo explico muy rápido así. Tú puedes tener una lista de cursos en una universidad y una lista de estudiantes en la misma universidad. No todos los estudiantes toman los mismos cursos, entonces hay que relacionarlos. ¿Qué cursos toma cada estudiante? Esa es la manera más sencilla de explicarte por qué se llaman bases de datos relacionales. En los años 70 se define este modelo relacional y los expertos en informática se dan cuenta que hay una enorme oportunidad de negocio, porque imagínate llevar los datos de las empresas a un sistema informático escalable. Es dinero, dinero contante y sonante, porque los datos son la base de las operaciones de las empresas. El más exitoso de todas estas personas fue Larry Ellison, que fundó Oracle al final de los años 70 y se hizo multimillonario con sus bases de datos Oracle. En los Ahorita estoy hablando de Oracle. Oracle es como el Mercedes-Benz en base de datos. Es el más lujoso, más caro, el más estable. Bueno, eso es discutible. En cuanto a rendimiento, pues hay otro competidor mucho más económico, posiblemente tenga mejor desempeño, pero Oracle gobierna todo el mundo de base de datos a nivel gama alta. Tiene no solo base de datos, sino tiene algunos aditamentos, cosas adicionales a la base de datos para poder administrar, para poder ingresar, para hacer operaciones Disculpe, SQL. Dígame. no escucho, escucho entrecortado. No sé si soy el único. Yo aquí tengo el otro perfil para verificar. Se me quedó así paralizada el video del señor ahí. Bien, escucho entrecortado, apenas le escucho algo, no sé qué mismo dirá el video. Por eso pregunto si soy el único. El video está pausado porque estoy hablando, estoy explicando. Ah, ya, pensaba que, como también veo que también le escucho, o sea, el que está hablando escucho te cortado, ese soy el único, es que estoy aquí en o sea, en una clínica, estoy yo aquí internado y no escucho muy bien, no sé si el internet aquí. Me imagino que es el internet, porque acá ustedes han visto que tengo dos perfiles. El uno verificó la Sí, calidad. ahorita está con pausa, pero Ahí le escuché cuando más o está menos, licenciado. el video a veces se escucha fuerte, a veces bajo y entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Si se escucha entrecortado, pues ya es su internet. Nuevamente les digo, yo aquí tengo dos perfiles para verificar la calidad. Y cuando veo que se está deteniendo el audio, lo arreglo y queda bien. Entonces, con eso, a lo mucho queda entrecortado un par de segundos y de ahí se arregla. Claro, puedes Ahora, pero este eh, video se lo va a subir para poderlo
ser mejor para cuando ya esté mejor el internet, porque el internet entre rato está bien, entre rato nuestro internet a veces falla. Todo está subido. Gracias, licenciado, muy amable, gracias. Todo está subido. Lo que pasa es que ustedes no han consultado. Yo veo quién lo ve y quién no lo ve. Yo tengo un listado de quién ve el video y quién no lo ve. Los videos están ahí. Licenciado, yo subí a la plataforma, pero me salen otros videos de acerca del instituto, no me salen de las clases. Yo le iba a preguntar eso. ¿En qué ¿Cuándo parte lo ha subido? lo Eso visitó? también le iba a preguntar yo, también iba a preguntar lo mismo. ¿Cuándo lo visitó? El martes. Yo subí a mirar la plataforma pero En no, la no parte de abajo, me salen en la otros parte videos. de abajo hay videos y están las fechas. Te Yo busca estoy la en las fecha, fechas, pero no me sale nada, por eso le quería consultar a ver. no le sale Mañana nada. mismo otra vez ingreso a ver qué pasa. A ver, esperan un ratito. Qué raro. Y en otras salen, pero como de otros estudiantes, maestro, ¿no? De la clase de Sí, nosotros no salen de salen. otros estudiantes hablando acerca del instituto y todo eso. Así es A ver, verdad. un ratito. Es Un acerca ratito, de un la ratito. bienvenida que habla. Hasta que vimos el modelo de 5 estados y todos los modelos, a mí se me salían los videos, la verdad. A ver, esperan un ratito porque ya están subidos. Para verificar. A ver, dicen que solo está subido hasta los modelos. Hasta aquí. Y de aquí ya no ven más. Sí, hasta ahí me sale, de ahí ya no veo más. Ya ahí ya no ven más. O No, sea, ya no. esto no ve. Esto tampoco ve. No, eso no he visto. Eso no me aparece a mí. Ya hasta ahí sí veo, hasta el último que he visto, que el Airlines. Hasta Entonces, el si usted 25. lo ve, Sí está. los otros no han consultado. Pero el último no sale, pues el último sí es otro. Ya voy a ingresar ahorita para ver si me aparece ahorita. Ahí están los videos. Si me dicen que solo vieron hasta acá, esto es lo que me dicen, que solo ven hasta el modelo de estado. Si esto no han visto, es que no han consultado la página. A mí sí me salen. A mí también, a mí sí me sale. El último que vimos, sí. Entonces, las personas que no están consultando. Entonces, no visitan la página y esperan que aparezca mágicamente. Entonces, no entiendo, si no visitan la página, ¿cómo esperan que aparezca el video? Tienen que visitar la página. Continuando, la base de datos, una de las principales es Oracle. La más importante y la más costosa, también la licencia es la más cara, por eso le digo, es como el Mercedes-Benz base de datos. No solo está metido en la base de datos, sino está bastante metido en el campo de la base de datos. Han desarrollado nuevas herramientas y están a la vanguardia en base de datos. Tanto es así que Oracle ha comprado a algunos productos adicionales a él. Entre esos hizo la compra de Java y junto con eso otra base de datos adicional que era gratuita y ahora es de Oracle, que es la de MySQL. MySQL era abierta, Oracle dejó abierto a MariaDB, similar a MySQL, pero se llama MariaDB. Oracle tiene Firewall para hacer una administración mejor en la parte de base de datos. Entonces pueden crear perfiles de administración y hacer un seguimiento de lo
hacen con esos perfiles. O sea, hace un monitoreo o hace una gestión de cambios al que hace cambios. Entonces, tú estás encargado de la base de datos. Entonces vamos a hacer una auditoría. ¿Qué hiciste? ¿Qué consultaste? ¿Qué modificaste? ¿Cuándo lo hiciste? Entonces se crea un firewall. Entonces en el firewall se hace un seguimiento. Entonces, claro, la operadora trabaja con Oracle. Todas las grandes empresas trabajan con Oracle. Ahí hay algunos administradores de base de datos. Entonces, cuando quieran ver qué hacen estos administradores, consultan con un nivel de superadministración y ahí ven, a ver, este administrador estuvo en la base de datos. ¿Qué hizo? ¿Cuánto se demoró? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuántos cambios realizó? ¿Cuántas consultas realizó? ¿Cuánto se demoró en cada consulta? Y se puede hacer una gestión hasta de cuánto tiempo realmente trabaja. Porque si estuvo haciendo consultas, algunas modificaciones, se contabiliza y dice, a ver, tú hiciste todo esto en 4 horas. Aquí hiciste las otras 4 horas, porque ya no tengo registro. Ah, no, estaba dando soporte. Ya. ¿A qué hora te llamaron? A tal hora. Reviso, reporté llamada, efectivamente, a tal hora tuvo una llamada, se demoró tanto tiempo. ¿Y de ahí qué hiciste? ¿A qué hora visitaste al cliente? No, lo visité a tal hora. Consultan al cliente, ¿a qué hora te visitó? A tal hora. Entonces se hace un seguimiento bastante severo y se puede hacer una contabilización de realmente cuánto trabajó, cuánto tiempo tomó el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante robusta, nos permite hacer muchas cosas. Oracle tiene bastantes herramientas, claro está, cada herramienta adicional tiene su costo, pero permite hacer. Continuemos con el video. En los años 80 aparece SQL Server de Microsoft y en los años 90 aparece MySQL y Postgres, que son sistemas de base de datos open source. Ya no necesitamos pagar una licencia y los podemos usar libremente. Aunque luego, años después, Oracle compra Sun Microsystems, con lo cual se lleva a Java y se lleva a MySQL a su casa. Pero esa es otra historia. En los años 2000, inicio de los años 2000, el mundo cambia completamente. Aparece algo llamado Web 2.0. Revienta la burbuja.com, muchas empresas quiebran y empieza la Web 2.0. Una web más democrática, una web en que los usuarios crean contenido. Antes, las empresas eran las que definían el contenido, definían la estructura de su información. Pero aparecen los blogs, aparecen las redes sociales y aparecen muchos sitios como foros, como comunidades, donde nosotros podemos empezar a crear nuestra propia información. Era una revolución total. Entonces, el acceso a los datos se hace más complicado. Hay tanta información creándose todos los días porque son los usuarios los que las crean, que las bases de datos relacionales empiezan a quedarse cortas para esta escala. Entonces aparecen las bases de datos no relacionales. Entonces ya no tenemos lista de alumnos y lista de cursos y los relacionamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que los relacionamos, cuando queremos consultar la información, tenemos que buscar aquí, tenemos que buscar aquí y tenemos que buscar la relación, el famoso join. Entonces, eso es lento. Claro, no es lento cuando consultamos cientos o miles de datos, pero cuando consultamos millones o miles de millones a gran escala, ya la cosa se pone un poco complicada. Entonces, en vez de tener una lista y una lista, metámoslo todo junto. Así consultamos de una sola vez. Hablemos ahora sí un poquito más en detalle de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL. Estas bases de datos, como su nombre lo dice, tienen relaciones. Es decir, tú creas entidades que son datos que mantienen cierta estructura y los relacionas entre ellos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. El ejemplo de la lista en la universidad. Tienes cursos por un lado, tienes estudiantes por un lado, tienes profesores por otro lado. Entonces, un profesor no dicta todos los cursos, un estudiante no lleva todos los cursos. Entonces, hay que definir las relaciones entre ellos. Pero
En el mismo lugar donde tú guardas a los cursos, no vas a guardar a los estudiantes. Vas a mezclar cursos con estudiantes, no tiene sentido. Tampoco vas a mezclar estudiantes con profesores o profesores con cursos. Entonces, tú defines un lugar donde están solo los estudiantes, otro lugar solo para los profesores y otro lugar solamente para los cursos. ¿Pero a qué se refiere acá? Debe estar separado profesores, cursos y alumnos. Eso debe estar así. Ahora, ¿qué más se ve en una base de datos? En una base de datos se intenta crear registros atómicos únicos que no se puedan repetir. Esto quiere decir que si yo quiero registrar los datos de un estudiante, entonces en ese registro, en esa fila, yo voy a tener varias columnas y voy a registrar todos los datos correspondientes a cada una de las columnas. Una columna puede ser nombre, la otra columna puede ser apellido, y así en cada columna yo puedo tener todo lo que requiere el estudiante. Entonces, cédula, ingreso, nombre, ingreso, apellido, ingreso, y así voy ingresando todos los datos. Dirección, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y si viene el otro estudiante, pues ingreso en la siguiente fila y voy llenando. El problema está es que si yo tengo un ejemplo, un campo que se llama teléfono, y resulta que el estudiante tiene 2 teléfonos, ¿qué hago? Creo otro registro para ponerle el otro teléfono, o ¿cómo lo soluciono? En ese caso, una de las soluciones prácticas es poner otra columna que se llame teléfono 2. Y de esa forma, pues yo puedo ingresar los 2 teléfonos en la misma fila para evitar de crear otra fila con los mismos datos y agregarle el otro teléfono. Entonces, para evitar esa duplicidad de información, lo que hago pues es crear otra columna con el nombre teléfono 2. De esa forma yo tendría 2 columnas para ingresar teléfono 1 y teléfono 2. Si el estudiante tiene 2 números, pues yo les puedo ingresar. No hay problema. Mantengo el registro único. Ya no es necesario repetir la información para ponerle el otro número, porque se lo solucionó creando otro campo. A eso se llama atomicidad o atómico o registro único. En la base de datos relacional tratamos de que esto se cumpla para evitar la duplicidad de datos, y con esto pues evito de que mi disco duro se llene. Yo voy a tener mis datos únicos en cada tabla, pero esta tabla tiene que tener relación. Si tengo estudiantes por un lado, estos estudiantes van a tener cursos que están tomando, y no necesariamente los estudiantes van a estar todos en un mismo curso. Van a estar en diferentes cursos. Entonces, pero tengo que tener de alguna forma una relación estudiante con cursos. Entonces, quizás yo consulte un curso y tengo que revisar a todos los estudiantes de ese curso. Debe haber una relación. Tener esta relación en la base de datos nos permite separar los datos y a través de esta relación poderlas unir y hacer una consulta más óptima. Porque yo puedo unir estas 2 tablas, estas 2 entidades, curso y alumno, y cuando yo busque un curso, consulto el listado de alumnos correspondientes a ese curso. Lo saco. En cambio, si estoy solo con la entidad de cursos, solo puedo ver un listado de cursos. Pero ¿quiénes están allí? Desconozco. La única forma es enlazarme con la entidad de alumnos para extraer los datos de los alumnos y poderlos presentar acá. Lo único que yo podría saber estando en cursos es unos códigos
o la cantidad de alumnos que están registrados en ese curso. Pero ¿quiénes son? Bueno, con este código del estudiante tendría que irme acá y extraer el resto de información de ese estudiante. Y ahí sí yo lo podré ver acá. Ahí sí puedo crear los listados de cada materia. Asimismo, con los profesores. Si tengo el curso, ¿quién va a dictar ese curso? Pues voy a tener un código y con ese código consulto a los profesores quién tiene ese código y extraigo esos datos. Ahí estoy relacionándolos. Entonces permite hacer unas consultas más óptimas, pero también la relación me permite la famosa integridad, la integridad de los datos. ¿A qué se refiere con integridad? Que cuando yo registre un alumno, este alumno se pueda registrar en una materia y esa materia tiene que darlo un profesor. No puede aparecer en el registro que el estudiante José Alcíbar esté registrado en física con la profesora Espinosa y también con la profesora Lor. Eso no puede pasar. No pueden haber dos profesores en la misma materia. Solo puede haber uno. Entonces, a eso rompe la integridad. Ahí está mal. Pero como están relacionadas, evita ese error. No lo permite hacer. Entonces, esta relación me permite ingresar correctamente los datos. Y asimismo borrarlos. Para borrar un estudiante del curso, tiene que haber también esta integridad. Si se borra el estudiante, no puede pasar de que el estudiante exista en el curso, pero no exista en la tabla de alumnos. No debe de pasar. Si existió en los cursos, si en el curso de física apareció José Luis Alcíbar, quiero saber el teléfono de José Luis Alcíbar, me voy a alumnos, lo busco y no aparece. Eso es romper la integridad. Eso no puede pasar. Y no pasa. Si existe la relación, eso no pasa. La base de datos bloquea eso hasta que se haga correctamente. Esta relación permite un buen ingreso y un buen borrado, para que no haya estos datos absurdos, que exista un estudiante en un curso, pero que no exista el estudiante en los alumnos. No puede pasar. O que exista un curso sin ningún profesor. Para que exista el curso, tiene que haber asignado un profesor. Eso tampoco puede pasar. Para eso me da la opción de la relación. Las relaciones, la base de datos relacional impiden que estas cosas absurdas pasen. Continuamos con el video. Si no tienen alguna pregunta o si la tienen, me la hacen saber. Hacemos pausa nuevamente, les digo. Hacemos pausa al video y les explicamos. Cada uno de esos lugares se llama tabla. Y dentro de las tablas existen registros. Los registros son cada uno de esos datos guardados en esa tabla. Por ejemplo, cada profesor es un registro en la tabla profesores. Cada curso es un registro en la tabla cursos. Cada alumno es un registro en la tabla alumnos. Y cada uno de los registros tiene campos. Por ejemplo, cada alumno tiene nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, el semestre en el que está estudiando, etc. Esos son los campos. Si te das cuenta, esto es una tabla. El término tabla no es una abstracción, realmente es una tabla. Hay filas, que son los registros, y hay columnas, que son los campos. Sí, igual que una tabla en una hoja de cálculo, en un Excel, idéntico. Y lo que hay que hacer es hacer las relaciones entre las tablas. Todo este proceso de abstraer la necesidad del cliente, la necesidad del producto que estamos desarrollando y diseñar las tablas de datos se hace con algo llamado modelo entidad-relación. Entonces ahí tú dibujas las entidades, dibujas las relaciones que van a haber entre ellas y de esa manera diseñas
tu base de datos. Este tipo de base de datos se llaman SQL también por el lenguaje de consultas SQL o Structured Query Language. Este lenguaje no solamente permite consultar información, también nos permite escribir información. Como me dijo Alexis Lozada mientras me entrenaba para este video, SQL les quedó chiquito porque query es consulta, pero en realidad hace mucho más que consultas este lenguaje SQL. SQL realmente se divide en 3 lenguajes. El primero es DDL o Data Definition. Bueno, no realmente son lenguajes, sino que como dice ahí, el nombre, se refiere al nombre, el nombre de SQL quedó corto, porque es lenguaje estructurado de consultas, pero no solo es consultas, sino que se pueden hacer inserciones, el ingreso, la modificación y la actualización. De ahí vienen los otros nombres de DDL, DML, de ahí vienen. Entonces ahí está el Data Definition Language, el DDL o DDL, ese es el Data Definition Language en el cual nosotros definimos las tablas, con qué tablas vamos a trabajar. ¿Ya? Es un lenguaje. Realmente es SQL. SQL es un lenguaje estándar. Se denomina realmente el nombre ANSI SQL, estandarizado. Para todas las bases de datos trabaja el ANSI SQL. Y lo que se debería de aprender es ese lenguaje. En ese lenguaje está todo. Sino que aquí se lo clasifica con DDL, DML. Sigamos escuchando para ver si se pueden resolver algunas dudas que tengan. O si no, nuevamente pues, me las hacen saber. Sigamos revisando el video. Definition Language, que como su nombre lo dice, define las estructuras. Con DDL tú lo que haces es definir las estructuras, definir cuáles van a ser las tablas, cómo van a ser los registros, qué campos van a tener los registros, pero no llenas información con DDL. Para llenar información necesitas DML, que es Data Manipulation Language. Con DML ya haces el famoso CRUD, haces el insert, que es llenar de datos las tablas, haces el select, que es leer datos de estas tablas, haces el update, que es actualizar los datos, y haces el delete, que es borrar datos de esta tabla. Y por último tenemos el DCL, que es el Data Control Language, con el cual tú controlas los permisos de acceso a estas bases de datos. Debes tener en cuenta que aunque existen varios sistemas de base de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL o Postgres, por citar a los más importantes, todos ellos usan SQL. Si tú sabes SQL, tú puedes escribir código SQL y consultar datos de cualquiera de estos sistemas. Cada uno de estos sistemas va a tener funciones muy propias de ellos que no comparte con otro sistema. Por ejemplo, en Postgres puedes consultar la fecha de una forma y en MySQL puedes consultarla de otra, pero esas son funciones propias. El lenguaje SQL es estándar para todos los sistemas de base de datos relacionales. Y además de las bases de datos relacionales, tenemos las... Como lo dice ahí, todas las bases de datos trabajan con SQL. Es el estándar. Y deben de trabajar. Pero hay funciones muy particulares en cada base. Estas funciones deben de aprenderse. Si no se aprenden, no van a poder manipular correctamente la tabla o crear una tabla. Entonces deben de aprenderse. Ahora, estas funciones particulares que corresponden a cada una de las bases de datos tampoco son demasiados comandos. Del lenguaje SQL, pues el 80 al 90% se mantiene y el resto pues ya es propio de cada base. No cambia mucho. Pero estos pequeños cambios que parecen poquitos, o sea, de 100 comandos que yo me sé, resulta que el 20% de comandos aquí cambia. Ese poquito deben de aprenderse, porque cuando es de trabajo necesitan hacer
las consultas, la creación, la actualización, la modificación de los datos. Ese poquito, si no lo saben, se van a quedar con los brazos cruzados. Deben de aprender. O sea, el lenguaje para cada una de las bases deben de aprender. A eso se refería. Pero, aparte de la base de datos relacional, pues se está hablando del boom de la web 2.0. Pues ahorita vamos con la web 3.0, que empezó a crear un dinamismo en las páginas web, en el cual ya no solo había información estática producida por los desarrolladores, sino que ya el aporte de los usuarios empezó a enriquecer estas páginas, y así se hizo una página más dinámica, de los blogs. En ese entonces era el boom del blog, entonces cada persona podía participar en el contenido de las páginas, y estos se tenían que guardar de alguna manera. Y ahí es cuando viene ya pues la necesidad de crear nueva base de datos que gestione la cantidad abismal que ya empezó a entrar con la web 2.0. Como todos los usuarios tenían ya la oportunidad de poder crear sus propios contenidos dentro de la página que les guste, empezó a crearse los foros, empezó a crearse los blogs, empezó a crear Facebook, las redes sociales. Entonces, todos los usuarios empezaban a participar, a aportar en algo a la página. La página crecía enormemente, pues sí, una página como Facebook, estamos hablando de millones de usuarios, y estos agregaban millones de millones de millones de mensajes. Cada usuario en promedio puede poner a la semana un usuario asiduo de la red social puede poner un comentario, un like en una semana. Uno, como mínimo, uno a la semana. Pero en promedio, una persona que tiene la red social en la mano con su teléfono puede estar participando a la semana en promedio con unos 5 contenidos. No necesariamente contenidos, pero 5 aportes a la página. Pero estos aportes deben de registrarse, sea un like, sea uno que diga ya no quiero darle like, le quiero quitar el like. Todo eso se tiene que guardar. Cuando quiero poner un comentario, después borré el comentario, eso se guarda. Y hablando ya en términos informáticos, realmente esos comentarios que los borran, los ponen y los borran, en algún lado sí están guardados. No por parte de Facebook, sino por terceros. Esos comentarios sí se guardan. Y si se quiere hacer un peritaje, algo legal, se puede consultar este servicio y pueden encontrar la información que fue borrada. Entonces ustedes dicen, actualmente no la veo, pero yo sé que la hice. Eso les va a costar un dinero. Contratan estas compañías o contratan a terceros que permitan tener esta información, y la información se la guardan. Porque estos terceros saben el dinero que representa manejar esta información. Eso les va a costar, pero sí se puede. Eso haciendo un paréntesis. Entonces, ante esta necesidad de manejar millones de millones de millones de millones de datos, volumen de datos grandísimo, y ahí es cuando ya se abrió el término de Big Data. Ya la base de datos relacional no podían desempeñarse muy bien. Escuchemos el video para poder comprender un poco mejor. No relacionales, o también conocidas como NoSQL o Not Only SQL. Estas bases de datos tienen como principal diferencia que no tienen una estructura definida. Cuando tú creas una base de datos relacional, tienes que hacer un proceso llamado diseño de la base, donde usas el modelo entidad-relación, donde abstraes lo que necesita la aplicación, el software, el cliente, y lo llevas a un... En una base de datos no relacional no necesitas hacer esa definición tan estricta. Tú puedes tener redundancia de datos. Ejemplo, tienes aquí los cursos y tienes aquí los alumnos. Y luego defines las relaciones. En una base de datos no relacional,
puedes tener los cursos y dentro de cada curso, como si fueran campos, tener a todos los estudiantes de ese curso. Y en el curso 2, tener a todos los estudiantes de este curso. Y es un poco raro porque el estudiante se va a repetir. Si un estudiante lleva 2 cursos, se va a repetir en varios lugares. Eso es inaceptable en una base de datos relacional. Por eso se normalizan las bases de datos para no tener redundancia. Pero en las bases de datos no relacionales eso es permitido porque lo que se busca es un acceso muy rápido, muy veloz, ahorrar poder de cómputo. Hay que tener en cuenta que este tipo de base de datos es creado por empresas que necesitan muchísimo rendimiento. Y cuando hablo de muchísimo rendimiento, hablo de muchísimo rendimiento. No creas que porque tú tienes 1000 usuarios ya es mucho rendimiento. Hablo de mucho rendimiento. Casos como Amazon, que creó DynamoDB porque necesitaba reducir en décimas de segundo la respuesta para sus clientes. Porque esas décimas de segundo le cuestan miles de dólares. Entonces crearon su propio sistema que es DynamoDB y que tú también lo puedes usar desde AWS. O por ejemplo Facebook que crea Cassandra. Nuevamente con la misma finalidad de poder responder a esa demanda gigantesca de usuarios que están consultando, leyendo, escribiendo información todo el tiempo. Entonces la base de datos no relacionales tienen como prioridad no la integridad de los datos, sino la velocidad, en la escala súper rápida. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante. Todas las empresas usan stacks distribuidos. Es decir, pueden usar más de un lenguaje de programación, pueden usar más de un sistema en la nube, pueden usar más de una base de datos o de un sistema gestor de base de datos. Porque cuando crecen las aplicaciones empiezan a tener servicios distribuidos que luego se van conectando según su necesidad. No hay un sistema monolítico donde todo está empaquetado. Entonces va a ser normal que tú veas, por ejemplo, que Netflix usa MySQL para ciertas cosas y usa DynamoDB para otras. Va a ser normal. El detalle es que tú tienes que definir claramente tus necesidades. Bueno, realmente tú no, sino el CTO de tu empresa, salvo que sea un proyecto pequeño, un emprendimiento en el que tú sí tendrías que definir con mucha sabiduría qué tipo de sistema de base de datos utilizar. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas o en el mundo empresarial, no sería buena idea tener bases de datos no relacionales, porque en el mundo de las finanzas la integridad y la normalización de los datos es vital. No puedes tener datos repetidos. En una red social que necesita escalar mucho o en un sistema como Netflix que necesita responder muy rápido a los usuarios, una base de datos no relacional podría ser la idea. Pero recuerda que estamos hablando de gran volumen de información. Hay empresas gigantes como Slack que usan bases de datos relacionales. MySQL en este caso. Dropbox usa MySQL también. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Ya mismo entramos a la ronda de preguntas. O sea, si ustedes no tienen preguntas, pues yo sí tengo. Continuamos. Entonces, uno de los mitos que hay que quitarnos es que las bases de datos no relacionales son más veloces y por ende, si tú quieres velocidad, cámbiate a una base de datos no relacional. La diferencia de velocidad realmente es muy pequeña. Tendrías que estar en entornos de altísima demanda, que solamente lo tienen pocas empresas en el mundo, para notar realmente la diferencia. Para el resto de mortales, la diferencia es muy pequeña y la decisión va a depender de criterios muchísimo más técnicos que tan solo moda o tan solo hablar de velocidad. Es más complejo el asunto. Como ejemplo de base de datos no relacionales tenemos a MongoDB, Cassandra, DynamoDB, CouchDB o Redis. Al iniciar este video te dije que las bases... Licenciado, ¿puede retroceder un poquito el video? Como Netflix, que necesita responder muy rápido a los usuarios, una base de datos no relacional podría ser la idea. Pero recuerda que estamos hablando de gran volumen de información. Hay empresas gigantes como Slack que usan bases de datos relacionales, MySQL en este caso. Dropbox usa MySQL también. Entonces, uno de los mitos que hay que quitarnos es que las bases de datos no relacionales son más veloces y por ende, si tú quieres velocidad, cámbiate a una base de datos no relacional. La diferencia de velocidad realmente es muy pequeña. Tendrías que estar
en entornos de altísima demanda, que solamente lo tienen pocas empresas en el mundo, para notar realmente la diferencia. Para el resto de mortales, la diferencia es muy pequeña y la decisión va a depender de criterios muchísimo más técnicos que tan solo moda o tan solo hablar de velocidad. Es más complejo el asunto. Como ejemplo de base de datos no relacionales tenemos a MongoDB, Cassandra, DynamoDB, CouchDB o Redis. Al iniciar este video te dije que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología, pero no te expliqué por qué. Si has estado atento a este video te darás cuenta de por qué. No existe tecnología sin datos. De hecho, la programación en sí misma es manipular datos. ¿Cómo manipulas datos si no los puedes almacenar en ningún lugar? Sería una programación volátil, una programación de momento y que luego desaparece y que no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, ese fue el primer problema de la programación que hubo que resolver. ¿Cómo guardar esos datos? Además, hoy vivimos en una época en la que la información es dinero. Vivimos en la economía de la información. Cuando nosotros decimos que Facebook nos espía o que Google nos espía, o vemos que entramos a una página web y luego los anuncios de esa página web nos persiguen por todo el Internet, es porque alguien guardó esa visita tuya en una base de datos y luego te estuvo persiguiendo por Internet dándote publicidad. El dinero sale de los datos. El machine learning, que es práctica. De hecho, ese fue el primer problema de la programación que hubo que resolver. ¿Cómo guardar esos datos? Además, hoy vivimos en una época en la que la información es dinero. Vivimos en la economía de la información. Cuando nosotros decimos que Facebook nos espía o que Google nos espía, o vemos que entramos a una página web y luego los anuncios de esa página web nos persiguen por todo el Internet, es porque alguien guardó esa visita tuya en una base de datos y luego te estuvo persiguiendo por Internet dándote publicidad. El dinero sale de los datos. El machine learning, que es entrenar a las computadoras, se hace con datos. El marketing, la analítica, todo en este mundo se hace con datos. Cuando tú escribes un tweet, publicas una foto en Instagram, subes una historia, son datos que en algún lugar están almacenados y con esos datos se hace muchísimo dinero. Las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Y si tú quieres dominar el mundo de la tecnología y quieres conocer del mundo de las bases de datos, obviamente el lugar adecuado para ti es EDTeam. Te invito a ir a ed.team/cursos para buscar nuestros cursos de base de datos y convertirte en un experto del mundo de la tecnología. ¿Preguntas? Sí. Dígame. Sobre la base de datos no relacional. ¿Esa es la que guarda mayor información de datos o no? Sí. Tiene mejor desempeño cuando se trata de gran cantidad de datos, un volumen de datos gigantesco. Las dos guardan la información que ustedes quieran. No es que hay límite para las dos, pero en cuanto a desempeño, la base de datos no relacional tiene mejor desempeño cuando es un volumen de datos realmente gigantesco. Estamos hablando de miles de millones de datos. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de la base de datos no relacional, ¿la otra cuál es? La relacional, la que guarda doble información. ¿O me equivoco? No se habló del doble, se habló de gran cantidad de información. Ambas pueden guardar la información que ustedes quieran. Ambas. Estamos hablando del desempeño. El desempeño es mejor con una base de datos no relacional. ¿Y la relacional que la tienen empresas pequeñas? La base de datos relacional la tienen empresas grandes, desde pequeñas hasta grandes. Ahora, empresas gigantescas, dependiendo de dónde estén, pueden trabajar con base de datos no relacional. Ahí hablaron de Amazon y de Flax.
Son empresas gigantescas. Amazon es una empresa grande, como eBay, en el cual ellos desarrollaron toda una infraestructura en cuanto a infraestructura de red en la nube. Tan grande fue la solución de ellos que empezaron a apostar a que ese servicio se lo pueda ofertar al público. Y de ahí salió el AWS, el Amazon Web Service, en el cual ustedes pueden incluso probar de forma gratuita, pueden probar todos sus productos. Pues y no solo es el único que está gobernando el mercado, ya entró una empresa adicional que no es estadounidense y está dando muy buenos resultados y está dando la misma oferta que está dando AWS. Pero son empresas gigantescas y empresas que están en la red. Entonces, no son cualquier empresa. Ellos estamos hablando como Google, por ejemplo. Google es gigantesco. Facebook es gigantesco. Entonces, Facebook desarrolló su propia base de datos no relacional, que ahí hablaron. Cassandra es desarrollado por Facebook. Facebook trabaja con MySQL, pero vio que MySQL no rendía y empezaron a desarrollar su propia base de datos no relacional. Ahora, ¿es mejor la no relacional? No, depende de la necesidad. Si ustedes están gobernando una base de datos de 1.000 millones, por ponerle un número, 1.000 millones de datos, puede ser que una relacional trabaje bien, pero si trabajan con 2 billones de datos y necesitan información rápido, dependiendo la necesidad, dependiendo el problema, ustedes pueden decir, en esta situación voy a optar por base de datos no relacional. ¿Por qué? No hay ley que diga, a ver, ¿cuántos datos tienes? ¿Tienes 20 billones? Ah, entonces tú necesitas una base de datos no relacional. No. No solo eso es la condicionante, sino que depende de la necesidad. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué depende de la necesidad? No se le entiende. Entonces es un sí, pero no, pero aclaren. La aclaración es la siguiente. Si ustedes consideran que se necesita integridad, entonces no pueden irse por la no relacional. Tienen que irse por la relacional. No hay otra forma. Si Como estamos dice, hablando, si estamos hablando de dinero, de costo, de que yo le voy a cobrar a cada uno de ustedes y ustedes ingresan a mi página, yo les voy a cobrar de alguna forma, por servicio, por producto, el ingreso, y yo sé que cada segundo que ustedes están en mi sitio les tengo que cobrar, entonces no me conviene una no relacional, porque la no relacional no existe la integridad. Entonces, la integridad existe en la relacional. Entonces, cada fracción de segundo que están en mi servidor, yo les cobro. Si esa es la lógica de mi negocio, no me puedo ir por más registros y millones de billones, de trillones de registros que tenga, no me puedo ir por la no relacional. Porque mi negocio es tener integridad de mis datos. Y yo cobro por cada fracción de segundo que están en mi sitio. A eso me refiero que depende de la necesidad. Tienen que hacer un estudio. Ahora, si yo no cobro, no le cobro al usuario, pero sí le cobro al que manda la publicidad, sino que el usuario más bien es mi aliado. El usuario no sabe, pero es mi aliado, porque él aporta con contenido en la página, en caso de Facebook, él aporta. Entonces, ahí no importa que el comentario de él
llegue un segundo después, 2 segundos después, 3 segundos después, eso casi no es importante, pero llega. El comentario ante un anuncio llega. Que llegue un poquito después, no pasa nada, no se mueve. Pero en esa lógica de negocio no pasa nada. Si en esa lógica de negocio no pasa nada, usa la no relacional para que sea más rápido. Pero si mi lógica de negocio es cobrarle por fracciones de segundo, en el caso de la operadora móvil, Claro, Movistar, fracción de segundo, les cobra. Entonces, Movistar o Claro, por más clientes que tengan, ellos les interesa la integridad de los datos. Entonces, ahí no se van a ir por una no relacional, se van a ir por una base de datos relacional que les ayude la integridad. Para que digan, mira, tú llamaste de tal hora a tal hora, aquí tengo el registro, te tengo que cobrar esto. Y ahí sale tu factura. Pero en la base de datos no relacional no es así. Ahora, el desempeño. Si ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer un blog o un foro y, y quiero que tenga mayor desempeño, me han dicho que Cassandra tiene mejor desempeño, vámonos por Cassandra. Si usted se va por Cassandra y la competencia se va por MySQL, por Oracle, por SQL Server, y les va mejor, entonces ustedes se van a preguntar, pero ¿y Cassandra no que era mejor? Los dos estamos en el mismo negocio, pero a ellos les resulta mejor el sistema que a mí. Si el volumen es bajo, el volumen de información o de datos es bajo, entonces no van a encontrar el desempeño. Como que yo les doy un Fórmula 1, les regalo a cada uno de ustedes y les pregunte, úsenlo, vayan a la tienda con el Fórmula 1 y me cuentan cómo le va. ¿Cuáles serán las respuestas? Profesor, pero el carro Fórmula 1 va a 300 millas por hora y no puedo hacerlo en las carreteras de Daule, ni en la carretera de Guayaquil, ni en la carretera del Ecuador. No se puede. No puedo probar realmente su carro, porque eso es para máxima velocidad y los límites de velocidad aquí no me permiten probarlo realmente como me gustaría. O sea, el desempeño de ellos supuestamente es bueno, pero mis necesidades y limitaciones aquí no me permiten probarlo al 100%. O sea, ese carro de Fórmula 1, si usted me dice que trabaja esas millas, tengo que creerle, pero no sé si realmente funciona, porque no lo puedo probar. A lo mucho que le puedo llegar es a 70 kilómetros por hora, y ahí me quedo, porque no tengo las, o sea, tengo limitaciones para hacer esas pruebas. Lo mismo ocurre con la base de datos. Si ustedes tienen pocos datos, entonces no van a ver realmente el desempeño que tiene una base de datos no relacional. No lo van a ver. Solo lo pueden ver cuando son millones de billones de datos. Ahí sí. Si lo ponen a competencia, ahí sí pueden ver realmente el desempeño. Ahí dicen, no, efectivamente esta base de datos es la que necesito. Aquí va. Pero si no es así, no lo van a ver. Va a trabajar igual que la relacional. Y ustedes van a decir, por gusto me cambié. Tanto trámite hice para mejorar las respuestas. La respuesta fue de 0,03 segundos y ahora resulta que la respuesta es 0,04. O sea, fue peor. O la respuesta fue de 0,029999. No mejoré casi nada. O sea, casi igual que la otra. ¿Sí está claro? ¿Preguntas?
Sí, está claro. Solo uno busca la no relacional o la relacional solo cuando uno tiene millones sobre millones de bases de datos. Ahí es que uno se da cuenta. Mientras tanto, uno no Y, puede ser y la otra condición es que no le interese la integridad, O sea no le que interese la relación realmente. O sea, ahí sí, si usted quiere integridad, la relacional. Si usted claro. no quiere integridad, Ahora, la no relacional. sí, antes de que existan estas bases de datos no relacionales, antes de que existan esto, pues ya había el problema. El problema existía, pero como no había las bases de datos no relacionales, no es que la gente se quedaba cruzada de brazos, no. O sea, la solución dentro del gremio relacional fue hacer tablas aisladas o tablas sueltas, que no se relacionen con nadie. Una tabla aislada. Ahí hablaba de normalidad que se debe cumplir en la base de datos relacional. Pero si en esta base de datos relacional resulta que teníamos un volumen de información inmenso, que al consultar realmente pues ya demoraba mucho. La solución a esto, ante que no existía estas bases de datos no relacionales, no existía Cassandra, no existía DiamondDB, nada de esto, MongoDB tampoco existía, nada de estas bases de datos existían, entonces lo que hacían es crear una tabla suelta, una tabla aislada, solita, no se relacione con nada. Llénale los datos ahí. La gente pide siempre esta consulta, entonces, mira, mete ahí toda la información que ellos siempre consultan eso. Entonces, se creaban tablas de datos de lo que la gente siempre pedía. Entonces, de esa forma, la consulta que se realizaba solo leía una tabla y extraía la información, a diferencia de, por ejemplo, el caso de curso, estudiante y profesor. Para sacar el listado de estudiantes del curso, yo tenía que entrar al curso, sacar el listado de códigos de los estudiantes, irme a los estudiantes, extraer la información de los estudiantes a través de ese código. Decía, a ver, aquí está la cédula 0123456789. No sé quién es. Consúltala en estudiantes. Allá, este es José Pihuave. Allá. Saca el nombre y apellido y lo ubicas acá para crear el listado de estudiantes del curso. Se necesitaba hacer doble consulta en curso y en estudiante, para de ahí extraer la información. Y lo mismo pasaba para hacer, saber el profesor que le tocaba. Tenía que irse a la tabla de profesores con la cédula, pongamos un ejemplo que sea con la cédula, sacaba todos los datos del profesor a través del estudiante y lo ponía en mi consulta. Entonces mi consulta salía curso tal, el profesor está aquí, 32 años, 35 años, aquí está su pequeño currículum y aquí está el listado de estudiantes. Entonces tenía que consultar 3 tablas. La solución para minimizar los tiempos, nuevamente les digo, cuando no existía la base de datos no relacional, pues era, bueno, si la gente siempre te pide eso, crea una tabla solita, sin que se relacione, en el cual tengas el profesor, el curso, el profesor y el listado de estudiantes. Viene el otro curso, busca física, profesor de física, listado de estudiantes. Matemática, profesor de matemática y el listado de estudiantes. Los pones ahí a todito. Entonces la gente que te consulta, quiero ver el listado de estudiantes de física, buscas en una sola tabla y te sale. De esa forma nos ahorrábamos tiempo en las consultas. Tenían mejor rendimiento y teníamos los datos ahí. Eso era antes.
Y actualmente también se lo sigue haciendo. A pesar de que existen ya las bases de datos no relacional, como les digo, hay situaciones en las que la integridad todavía predomina. Entonces, en el caso de consultas, nosotros podríamos solucionar de esa manera. Pero en el caso de ingresos de datos, ya no solo consultas, porque quiero ingresar un dato. Entonces ahí sí te va a costar. El ingreso de datos se va a demorar un poquito, tampoco porque es exagerado, un par de segundos más, pero me aseguro que esta, estos datos que se ingresan tengan integridad, sean coherentes. Entonces, lo manejo así. Y si quiero mejor desempeño en este tipo de actividad, pues yo lo que realmente se hace en ese punto de vista es crear varios servidores de base de datos. Creo varios, para que cada uno se encargue de un grupo, el otro se encargue del otro grupo, y yo por detrás uno todos estos servidores en uno solo, para manejar una base de datos centralizada. Pero tengo varios servidores de base de datos para poder tener mejor desempeño en el ingreso. Y estos resultados pues, los sumo a la base de datos centralizada. Así se soluciona los problemas de la gran cantidad de volumen de datos en una base de datos relacional. Es una de las soluciones, de las tantas soluciones tampoco que solo son dos. Hay varias soluciones para darle mejor respuesta, mejor desempeño dentro de una base relacional cuando se necesita gran cantidad de datos. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces nos quedaríamos hasta allí. Pongan sus nombres en el chat y pasen bien. Excelente tarde. Cuídense. Gracias.